Sabemos que de vez en cuando dentro de Brawl Stars hay algunos bugs los cuales a veces podemos aprovechar y después arregla esos bugs y como si nada. Pero el día de ayer se ha visto que hay más de 500 bugs dentro de Brawl Stars ahorita mismo, actualmente. Muy poquitos la verdad. Y el día de hoy los veremos todos, o bueno la mayoría, es que son un chingo. 12,000 likes y daré 3 skins de Mr. P Mosca randoms que comenten en este video, así que comenta todo lo que puedas. También debes suscribirte al canal, así que comenzamos con el video. Y bueno, aquí es donde empieza todo lo malo. What the fuck, ¿por qué hay una imagen de Enrique Peña Nieto? Frank pone un tweet diciendo: hay pequeños errores en Brawl Stars que están ahí para siempre. ¿Y qué crees que lo hemos pasado por alto por alguna razón u otra? Ok gente, prácticamente lo que dice Frank es que le comentemos los bugs que hemos visto dentro de Brawl Stars. Y como podemos ver gente, hay más de 500 comentarios reportando bugs dentro del juego. Por ejemplo, aquí tenemos un primer bug. Esto ha pasado en el juego durante años. Si apareces y mantienes el super al mismo tiempo, se registra como un ataque normal, ¿vale? Aquí el chiste es que tú al aparecer pues dejas presionado lo que sería el botón de la ulti, podemos ver que lo va a contar como un ataque normal. Ya apareces sin básicos, pero una vez apareces con ulti, gente, no se te ocurre hacerlo porque si no se te va a desaparecer la ulti. Si ves bien, Byron hace una A-pose cuando activa su primer gadget, ok, está por acá para que lo podamos ver bien y podemos ver que cuando Byron activa su gadget, aquí podemos verlo, es aquí, podemos ver rápido la pose de Byron, o sea, podemos ver ahí Byron como que levanta las manos. What the fuck, ¿por qué es ese movimiento? Solamente debería activar el gadget y ya. Y también se dice que esto pasa también con su primer gadget, no solamente con el primero, sino también con el segundo. Podemos ver que aquí usa su gadget y hace la misma pose, ok, aquí podemos ver que usa el gadget y hace la misma pose, o sea, está como que raro el Byron, o sea, esa pose podríamos decir que es la de por defecto, esa pose no tendría que estar dentro del juego, no la tendría que tener Byron. Por ejemplo, aquí tenemos un tercer bug y es que amigos, son muchísimos, pero yo les voy a enseñar como que los más interesantes, como los que traen pruebas. El tercer bug es de a veces dispara en rápida sucesión, hace que el segundo disparo se desvíe claramente, apunte directamente fuera de la izquierda. No entiendo una poronga, pero aquí está el video y podemos verlo, vamos a verlo desde un principio. Aquí podemos ver que ok, Bell lanza su primer básico y podemos ver que ya está apuntando el segundo. Ya está apuntando el segundo y una vez que lanza el segundo, pum, se va para la izquierda. Quiero que vean muy bien, aquí lanzó el primer básico. Ahí lanza el primer básico bien, o sea, está apuntando para que vaya a esa dirección su básico y apunta el segundo básico hacia allá. Podemos ver la línea que va derecho para allá, pero podemos ver que su disparo se va a la izquierda. Si tú rápido disparas y disparas, el ataque no va a ir a donde lo apuntes, sino va a ir hacia la izquierda, se va a mover hacia la izquierda. Y eso es algo que puede perjudicarte dentro del juego, porque imagínate que alguien te viene por ahí, le disparas y se va para un lado, el cual son los errores visuales en las skins, en los brawlers. Aquí podemos ver un video de cómo se mueve Buzz, podemos ver como que está bugueado, se mueve de forma rara, amigo, como que se lanza o quién sabe, pero se ve bien magnético el Buzz ahí, pero gente, pero esto siempre ha estado y nunca lo han arreglado. Aquí tenemos otro bug súper importante que es con Grom, y es que como podemos ver, explica a este usuario que cuando tiene su gadget activo, el nuevo gadget, que este gadget trae muchísimos problemas, pues es que ahora con su nuevo gadget puedes cargar la ulti más rápido. Y es que lo que pasa es que Grom debe cargar su ulti con 6 golpes, pero con este gadget trae un bug el cual vas a poderlo cargar con 5. Aquí lo explica mejor, miren, 1, 2, 3, ahí dan 3 golpes, ahí podemos ver que da el cuarto golpe y ahí da el quinto golpe y ahí está. La ulti cargada y eso no debería pasar, debería dar 6 golpes para cargar esa ulti. Por ejemplo, aquí hay otro bug en la skin de Frank navideño. Podemos ver aquí que nos deja un video este usuario y podemos ver que bueno, dice que después de usar la ulti, bueno no la ulti sino el ataque de Frank, podemos ver que su pino se mueve de lado a lado. Aquí podemos ver lo que usa su ataque y podemos ver cómo se mueve el pino, miren cómo se mueve el pino de lado a lado, como que no se decide para dónde ir, pero solamente es un efecto visual y pues se ve feo sinceramente. Ahí podemos ver que se mueve de lado a lado, o sea, ¿por qué tendría que hacer eso? Se ve bastante feo y pagar por eso. Y este usuario dice que lleva así desde que lo metieron, así que amigo. También aquí hay otro bug que nos molesta, lo main Squeak, y es que aquí podemos ver que hay un bug con la skin de Squeak Fantasma, y es que aquí podemos ver que cuando Squeak Fantasma pues lanza lo que sería su básico, podemos ver que sale un fantasmita ahí de Squeak, o sea que esta skin está mal, porque solamente cuando no le das a los enemigos ahí se queda, cuando
originalmente esto que podemos ver debería estar aquí, pero no, como que se quita ese efecto cuando tú le das a un enemigo. Aquí hay uno de los bugs que no nos gusta a todos, porque podemos ver por ejemplo que a este jugador aún le aparece la skin de bus director aquí en la tienda, y ya sabemos que por un tiempo estuvieron saliendo skins del pase de batalla por gemas, por puntos, fue un desmadre ahí, y la exclusividad en las skins también. Podemos ver que el mismo Trevor nos pone un bug que hay en la selección de mapas, esto de Liga Estelar. Podemos ver que nos pone un bug que es este, que como que se queda bugueado ahí, amigos. Podemos ver como que eso no va bien, o sea, aquí le damos pausa y podemos ver como que el banner, esas cosas de los mapas, podemos ver que se salen de lo que sería el cuadrito ese, y sinceramente le da una estética muy fea. Por ejemplo aquí, esto, amigo, mira cómo se sale. Se ve muy feo, y así podemos ver qué pasa con los demás mapas. Aquí hay un bug de los que yo he visto y que se les da muy poca importancia, porque esto debería tener alguna importancia sí o sí, y es que el bot de Griff es que, bueno, cuando tú juegas en una partida normal, bueno, un jugador pues tira 3 básicos, ¿vale? Pero si tú juegas en lo que sería partida amistosa contra un bot que le toque Griff, podemos ver aquí que el Griff va a poder pegar 4 básicos, gente. Podemos, bueno, no 4 básicos, pero miren, las moneditas que lanza nada más debería lanzar 3 hileras, estas 3 hileras, pero podemos ver que lanza una cuarta, hasta una quinta, o sea, lanza una de más, lo cual hace más daño que cualquier jugador, o sea que este bot está chetísimo. Miren, podemos ver que Griff lleva cierta ventaja siendo un bot, y es una curiosidad bastante peculiar. Aquí hay otro bug que yo creo que a los que hacen trichos les va a molestar, y es que podemos ver, como dice tu usuario, cuando dispara la pelota a las paredes laterales, la mitad de las veces no es preciso la línea de puntería. A lo que se refiere es que cuando tú apuntas, por así decirlo, mira, tú pegas aquí, ¿ok? La pelota te muestra una trayectoria que es esta línea amarilla. Podemos ver que si pegas ahí, la pelota va a ir hacia allá, ¿vale? La pelota no va aquí, tiene que caer aquí, y podemos ver que no va bien. Aquí tiene que ir la pelota, aquí tiene que caer la pelota, por ahí tiene que caer, y no, podemos ver que pega ahí y no va correctamente hacia donde se le ordena. Ahí podemos ver que debería pasar, por así decirlo, la portería, y no la pasó. Aquí se ve más claro, miren. La pelota debería quedar aquí. Aquí debería quedar la pelota, y podemos ver que se va al palo, amigos. O sea, a lo que se refiere tu usuario, y es que, por así decirlo, al apuntar la pelota, esa línea no va correcta. Y aquí podemos ver un bug como el que ya les mostré, pero este fue con la skin de Rosa Comandante. Aquí podemos ver que pasa lo mismo con la skin de Rosa Mantis, ¿vale? Podemos ver que ahí antes de morir activa lo que sería su ulti, y su ulti se queda ahí bugueada, que es una Mantis. Podemos verlo ahí. También pasa con la skin de Rosa Comandante, el que yo les mostré. Pero gente, es que hay muchísimos bugs, gente. O sea, pueden ver todo esto es de bugs. O sea, todo esto es de bugs. O sea, hay más bugs aquí, más bugs por acá, más bugs por allá. O sea, son un chingo de bugs, gente. O sea, what the fuck con todo esto. O sea, son más de 500 bugs que no nos habíamos dado cuenta. Hay algunos que, y ejemplo esto, weón, ya completaste la misión y mira, sigue ahí sin completar. Pero bueno, aún no los quitan esos bugs.